Sean todos bienvenidos un nuevo domingo a la casa de Dios, a su iglesia Amanece. Es un privilegio enorme que podamos estar juntos, reunidos para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que van a ver este video en retransmisión, de igual forma, le damos una cordial bienvenida a esta conexión, a esta señal. Recuerde que, como siempre lo hemos mantenido en nuestro eslogan y nuestro ministerio, nuestra iglesia Amanece, cada amanecer es una nueva oportunidad que Dios nos concede para seguir viviendo a su manera en este mundo. Y cada domingo venimos aquí precisamente a eso, a recibir, a escuchar la instrucción de la palabra del Señor para que su voluntad siga siendo hecha, mejor dicho, en nuestras vidas. Así que le queremos pedir, invitar a que se quede hasta el final de esta conexión, de este mensaje. Y todos los que estamos presentes, iglesia, sean todos bienvenidos. Agradecemos a Dios por sus vidas y por el privilegio que nos da estar reunidos en su casa. Dice su palabra que donde hay dos o tres, ¿verdad?, congregados en su nombre, note, en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? El requisito tiene que ser ese, la condición es esa. Tenemos que estar congregados en su nombre. Y esta mañana hemos venido a reunirnos, a congregarnos en su nombre para darle toda la gloria y nuestra adoración a Él. Esta mañana quiero continuar con la serie que llevamos ya 3 semanas. Hemos estado hablando durante 3 semanas la serie Hijo de Dios, y el domingo pasado terminamos el tema de los 7 beneficios que nosotros obtenemos cuando nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Hablamos hace 3 domingos de 3 beneficios. El domingo pasado hablamos de 4 beneficios más, y todo bajo el tema los 7 beneficios que obtenemos cuando nos convertimos en hijos de Dios, en la serie Hijos de Dios. Seguimos con la serie Hijos de Dios, pero hoy vamos a hablar acerca del tema mi herencia en Dios, ¿verdad? Mi herencia en Dios. Vamos a estar hablando acerca de esto, porque como hijos de Dios debemos saber que también tenemos una herencia, y la Biblia enseña eso, la palabra de Dios enseña eso. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas dejó establecido eso. El Señor Jesús en los evangelios también habló acerca de esa herencia. Y hay muchos versículos, muchos textos de la Biblia que respaldan, que afirman que en Dios tenemos una herencia. Desde la lógica humana sabemos que todo hijo, de alguna forma, hereda de sus padres, no solo bienes materiales. Cuando un padre parte de esta vida o parte de este mundo, no solo deja a su hijo herencias materiales, sino que ante todo deja un legado, ¿verdad? Un legado. Yo creo que esa es la herencia más grande que un padre puede otorgar y dejar a un hijo. Es un legado de carácter, un legado de principios, un legado de valores, ¿verdad? Un legado espiritual. Y Dios ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros. El Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. Cuando Él partió de este mundo y resucitó el tercer día, y después se reveló nuevamente a sus discípulos habiendo estado resucitado, una de las cosas que Él dijo precisamente fue esa, ¿verdad? Que fueran a las naciones e hicieran discípulos. Y les dice esto el Señor Jesús, enseñándole todas las cosas que yo les he mandado, es decir, todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. El Señor estaba dando una comisión y al mismo tiempo un legado. Y les dio la promesa del Espíritu Santo, y les dijo acerca del Espíritu Santo que Él los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero también les dijo acerca del Espíritu Santo que Él les iba a recordar todas las cosas que en su momento fueron enseñadas por Él. ¿Por quién? Por Jesús. De igual forma con nosotros hoy en día como su iglesia. Más de 2000 años han pasado desde ese entonces, desde la manifestación de Jesús en esta tierra en forma de hombre, desde su muerte, resurrección, y luego ascendió al cielo. Dice su palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero desde allá Dios, Jesús, anhelan ver que los nuevos hijos de esta nueva generación del siglo XXI tengamos precisamente ese amor por esa herencia y por ese legado que Él ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a leer en Romanos. Habíamos estado prácticamente usando este texto como un texto base, el capítulo número 8. Vamos a ver que bíblicamente Dios nos demuestra a través de su palabra que existe una herencia y existe también un legado para cada uno de nosotros como sus hijos. Dice el versículo 14, vamos a leer desde el 14 para ponerlo en contexto, para poner en contexto el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No, está hablando de una relación de nosotros
como hijos y Dios como nuestro Padre, pero quien nos ayuda a permanecer en esa relación es el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hablamos de eso el domingo pasado. Luego dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire qué poderoso lo que viene a continuación en el versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos. Note, está hablando de una herencia, herederos. Y luego dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego añade, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, es una promesa poderosa, porque aquí está hablando el apóstol Pablo escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, ¿verdad? Por eso se llama romana esta carta, porque fue dirigida a la iglesia que se encontraba en Roma. Es interesante ver cómo Dios, entre tantos beneficios que estuvimos estudiando estos 2 domingos atrás, y hay muchos más, ¿sabe? Yo los comprimí por cuestión de, tenía que culminar el mensaje, ¿verdad? Pero por eso seguimos hablando de la serie Hijo de Dios. Pero hoy estamos hablando de mi herencia en Dios. Es decir, cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos una herencia. Yo le decía a manera de introducción hace un momento, heredamos de nuestros padres un legado, por supuesto. También heredamos los rasgos genéticos. Los rasgos genéticos, es decir, tanto los aspectos o rasgos físicos que nosotros tenemos ha sido producto de una herencia otorgada a través de la genética por parte de nuestros padres, ¿verdad? Nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestro timbre de voz, nuestro cabello, el color de nuestros ojos, todos los rasgos físicos, Habemos hijos que nos parecemos más a nuestros padres. Hay herencias o rasgos físicos que muchas veces se transmiten hasta segunda o tercera generaciones. De repente hay hijos que también no heredaron muchos rasgos de sus padres, pero tienen rasgos muy parecidos de sus abuelos. Y a veces ocurre eso, ¿verdad? Hay hijos que tal vez sus papás tienen ojos de color, ellos no sacaron ojos de color, pero los hijos de ellos sí, es decir, los nietos de esos ancianos sí sacaron los ojos de ese color, del mismo color de ellos. Entonces, hay rasgos genéticos que se presentan hasta segunda, tercera, y así, conforme exista una genealogía, los rasgos genéticos se van heredando de generación en generación. Sabe que así como genéticamente se heredan esos rasgos, Dios espera que de generación en generación nosotros como hijos de Dios caminemos con Él. Es decir, que nuestros padres, es la voluntad de Dios que nuestros padres caminaran con Dios. Ha sido su voluntad. Y si por alguna razón nuestros padres no lo hicieron, pues nosotros, ¿verdad?, caminemos con Él en nuestra generación. Y posteriormente a nosotros, pues nuestros hijos. Y más adelante, los hijos de nuestros hijos. Y por eso dice la Biblia que Dios bendice hasta la primera, cuarta, ¿verdad?, segunda, tercera, cuarta generación. Y luego dice hasta 1000 generaciones. ¿Verdad? Habla de 1000 generaciones la Biblia. Es decir, el deseo de Dios ha sido que en cada generación exista un legado. Pero nosotros vemos cuando a través de la historia Dios se ha manifestado al hombre. Dios se manifestó a Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Escogió a Abraham como un amigo, pero también es conocido hoy en día como el padre de la fe, y por el pueblo de Israel es conocido de esa manera, porque Dios escogió a un hombre para de ese hombre formar una familia, de esa familia hacer un pueblo, de donde procede el pueblo de Israel, y a través de ese pueblo se convirtiera en un testimonio del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios a las naciones en el mundo. Siempre fue ese el plan de Dios a través de toda la Biblia. Entonces Dios puso su mirada en Abraham. Y es interesante cuando en el Antiguo Testamento se hace referencia a Dios, por ejemplo, se habla del Dios de Abraham y se dice, y se citan los siguientes nombres: el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién era Isaac? ¿O quién fue Isaac? Fue el hijo de Abraham. ¿Y quién fue Jacob? El hijo de Isaac, ¿verdad? Es decir, Jacob fue el nieto de Abraham. Entonces, y nosotros vemos 3 generaciones de 3 hombres que no fueron perfectos, mi hermano. ¿Sabe que ayer estaba haciendo un poquito más a fondo la biografía? Estoy leyendo un libro que trata acerca de la biografía de los patriarcas, y justamente estaba estudiando la biografía de Jacob.
Y uno se queda, cuando estudia la biografía de esos hombres, a veces religiosamente tendemos como a espiritualizar todo, ¿verdad? Y decimos, no, que fueron unos santos hombres de Dios. Sí, fueron santos hombres de Dios desde la perspectiva que fueron escogidos por Dios, pero no fueron perfectos. Estudiando la vida de Jacob, nos damos cuenta que el nombre mismo, Jacob, ¿qué significa? Usurpador. Y un usurpador es un tramposo, un engañador, un oportunista. Y vemos los primeros años de Jacob cuando no caminó con Dios, porque Dios conocía a Isaac, Isaac conocía a Dios, y aunque Dios conocía a Jacob, pero Jacob todavía no conocía a Dios. Jacob vivió su crisis, vivió un proceso donde él tuvo que tener un encuentro con Dios, así como Abraham, su abuelo, así como Isaac, su padre. Y con cada uno de ellos, lo quiero resumir así, Dios tuvo un trato, un momento específico donde se encontró, se reveló la vida de ellos. Pero qué bonito es entonces ver que Dios se manifiesta en las generaciones. Es decir, Dios es un Dios de generaciones. Y en cada generación el deseo de Dios siempre ha sido que tengamos una herencia. Una herencia en este mundo, en esta tierra, pero también una herencia espiritual. Y yo se lo decía, esa herencia tiene que ver no solo con bienes materiales, sino tiene que ver con un legado espiritual, moral, principios, valores del reino de Dios. Si Abraham conocía a Dios, conoció a Dios en su esencia, en su carácter, eso que él conoció a Dios se lo transmitió y se lo transfirió a su hijo Isaac. Luego Isaac con Jacob. Vemos, por ejemplo, un caso en la Biblia de Job. Job, de alguna manera, escriben los eruditos, historiadores, acerca del tiempo, la época en que el libro de Job fue escrito, o por lo menos la historia de Job, en qué época de la historia bíblica se desarrolló en esta tierra, ¿verdad? Y algunos escriben que fue en la época precisamente de Abraham, fue en esa época más o menos de Abraham. Entonces es interesante cómo ese libro quedó registrado en la Biblia, fue incluido en la Biblia. Y a mí me encanta cuando nosotros vemos a través de todo el proceso que Dios tiene con Job para revelarse la vida de Job. Job, de cierta forma, dice la Biblia que era un hombre justo, íntegro, recto, temeroso delante de Dios. Y eso había hecho que hallara gracia delante de Dios. Entonces Dios amaba a Job, Dios había dado una cobertura de bendición a Job, y Job experimentaba el favor de Dios aquí en la tierra a tal punto de que él era un hombre próspero y bendecido, más que todos los orientales, dice la Biblia, ¿verdad? Más que todos los hombres de esa generación en ese territorio geográfico. Un hombre próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios es un Dios de prosperidad. Aclarando ese punto, mucha gente critica tanto la prosperidad, y el problema, yo se lo decía un día, es que muchos mensajes hoy en día, el enfoque es solo la prosperidad material y el dinero. Y la verdad que la prosperidad tiene que ver de forma integral con todos los aspectos de nuestra vida, no solo con lo material. Sin embargo, entendemos que Dios no está en contra de la prosperidad. Dios es un Dios de bendición, y todos los hombres que caminaron con Él en la historia fueron prosperados y bendecidos. Vivieron sus crisis, por supuesto, vivieron sus procesos, claro que sí, porque era la forma como Dios trató y se reveló en ellos a través de las crisis y los procesos. Fíjense qué interesante, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que fue en esos momentos de quiebre en sus vidas de estos hombres, en esos momentos de crisis, cuando Dios se aparece y se revela a ellos y ellos conocen a Dios. Entonces Job de alguna manera conocía a Dios, pero no lo conocía íntimamente. Fue hasta en ese quebrantamiento, de ese proceso duro, esa prueba difícil que vivió, a donde perdió todo lo que tenía. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Perdió sus bienes materiales, perdió su salud, perdió a su esposa, perdió a su familia, a sus hijos, perdió todo, sus haciendas, su ganado, lo perdió todo, mi hermano. Todo. Hasta su salud fue quebrantada. En esa condición crítica, Dios se revela a Job. Y me impacta cuando Job le dice estas palabras a Dios. De oídas te había oído, le dice Dios, mas ahora mis ojos te ven. En esa crisis, Dios no solo se reveló a Job, sino que Job pudo conocer una nueva, para él era una nueva dimensión espiritual. Entonces vemos que Dios siempre ha querido
caminar con sus hijos, bendecirlos y darles una herencia. Y retomando entonces, volviendo a la historia de la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús entonces le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas, ¿verdad? Hagan los discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. El Señor Jesús vino con una misión, que era salvar al mundo. Pero dentro de ese plan de salvar al mundo, Él venía también con el propósito de revelarnos al Padre, de revelarnos a Dios como nuestro Padre. A través de Jesús nos convertimos en hijos de Dios. Y por lo tanto, lo acabamos de leer aquí, dice Romanos, luego el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia en Roma, le dice, el Espíritu, versículo 16 de Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego dice, y si hijos, también herederos. Qué interesante esto, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego dice al final, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuál es la herencia que tenemos en Dios? De Dios hemos recibido una herencia en este mundo, en esta tierra, pero también tenemos una herencia en los cielos, reservada en los cielos. En esta tierra, ¿sabe cuál es el deseo de la voluntad de Dios? Que nosotros, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, tomados de la mano de Dios a través del Espíritu Santo, lo leíamos, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nosotros podamos reflejar a través de nuestro carácter, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro testimonio. ¿Por qué nuestro testimonio es tan poderoso e importante? Por esta razón, porque a través de nuestro testimonio nosotros proyectamos quién es nuestro Padre. Cuando nosotros somos hijos de Dios, no tenemos que gritarlo. Cuando nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, no tenemos que andarlo anunciando por todos lados. Ah, soy hijo de Dios, soy cristiano. No. Cuando somos hijos de Dios se nos nota en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento. Por eso el Señor Jesús dijo que éramos la luz de este mundo, ¿verdad? Éramos luz, y una luz, dice, no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto de la casa para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, recibimos la herencia de ser adoptados como sus hijos. Recibimos la herencia de la promesa del Espíritu Santo. Recibimos también la herencia de las bendiciones que tiene preparado para nosotros en esta vida y también en la eternidad. Pero también recibimos el legado de su carácter. Recibimos el legado de su carácter. Por eso es que dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria por medio de su Espíritu, ¿verdad? Hasta alcanzar la imagen, la estatura de ese varón perfecto. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Somos transformados. Entonces cada día nosotros tenemos que aprender a entender esta verdad y esforzarnos por caminar cada día con Dios, porque en la medida que nosotros caminamos con Dios, en esa medida somos transformados, cambiados, maduramos espiritualmente, nos desarrollamos espiritualmente. En Dios habíamos visto hace un par de domingos que tenemos identidad, ¿verdad? Y es bonito, porque tenemos una identidad en Él, somos parte de su familia, y como su familia somos herederos de sus bendiciones. Mire, Dios tiene promesas para sus hijos. En esta vida, sí, en esa tierra, por supuesto. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? Dios se reveló a Abraham y en una ocasión le dice, lo hace que salga de su tienda. Era de noche y le dice, mira las estrellas del cielo. Y Dios le dice, cuéntalas. ¿Te puedes contar? Intentó contarlas, no pudo. Eran tantas que no pudo contarlas. Y Dios le dice, para ilustrar una promesa, así te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Así como ves en multitud las estrellas, así te voy a dar una descendencia. Y luego le dice, y le ilustra a través de la arena del mar. Puedes contar la arena, ¿verdad? O sea, ves cuánta arena hay. Imagínense de granito en granito cuánta arena no hay. Y Dios le promete y le dice, así te voy a bendecir. Así va a ser tu descendencia. Dios, fíjense qué interesante, le estaba dando una doble promesa.
Qué interesante, ¿verdad? Porque le estaba dando una doble promesa. Dios le estaba prometiendo una herencia en esta tierra, pero también una herencia espiritual. Veíamos el domingo pasado que cuando Jesús habló de que si un padre, siendo malo, sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? También dijo, le dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Vemos dos versiones diferentes de dos escritos de los evangelios, y yo le explicaba esto. No es que se contradigan cuando en uno dice buenas cosas y en otro dice el Espíritu Santo, sino que al contrario se complementan, porque lo que Dios lo que Dios está queriendo decir a través de esa palabra, esas dos verdades bíblicas que se confrontan, lo que Dios nos está queriendo decir es esto, que lejos de confrontarse, lo que hacen es complementarse. Lo que Dios nos está diciendo nos está diciendo es esto, te quiero bendecir materialmente en esta tierra, pero también te quiero bendecir espiritualmente. Y era lo mismo que le estaba prometiendo a Abraham. Dios se lo estaba prometiendo a Abraham, y se lo ilustró a través de las estrellas y la arena del mar. Y cumplió Dios la promesa, sí, porque de los lomos de Abraham surge el pueblo de Israel, que hasta hoy en día es conocido como una nación de las más sobresalientes en el mundo, o sea, una potencia mundial. A pesar de todas las situaciones que la historia ha vivido Israel, siempre ha sido una nación que ha estado en el corazón de Dios, ¿verdad? Y Dios escogió a este pueblo, pero no, antes de escoger el pueblo, ¿escogió a quién? A un hombre. Y al hombre le dio la promesa. Le dio la promesa de una herencia. Pero no solo le prometió una descendencia, también le prometió una tierra. ¿Cuál era esa tierra? La tierra de Canaán. Entonces vimos que a través de toda la historia, cuando leemos Génesis, leemos Éxodo, leemos el Pentateuco, la historia de Israel se ha desarrollado originándose desde una promesa de herencia que Dios le dio a un hombre llamado Abraham. Y luego en la generación de Josué, en la generación de Moisés, Dios los saca siendo esclavos en Egipto, muchos años después, ¿verdad? La generación de Jacob, era un anciano Jacob, cuando su hijo José se convirtió en príncipe en Egipto. Note, José era cuarta generación. Una cuarta generación caminando con Dios. ¿Estuvo el favor de Dios con Abraham? Sí, con Isaac también, con Jacob también, luego con José. Y el instrumento que Dios usa para que Israel llegue a Egipto, y Dios hace prosperar y crecer a Israel estando en Egipto, entran menos de 100 personas, y cuando salen de ese lugar, muchos años después, salen más de 2 millones de personas. Ya era una nación. Dios cumplió su promesa. Entonces Dios los hizo prosperar en condiciones desfavorables. Imagínense cómo Dios cumple su promesa. En condiciones desfavorables los hizo crecer y multiplicarse biológicamente, reproducirse, estando en Egipto, porque generaciones después llegó otro gobernante al imperio egipcio, ¿verdad? Que ese gobernador precisamente ya no amaba al pueblo. Ese gobernador de la generación de José, obviamente, amó a José, amó al pueblo, porque amaba a José. Pero posteriormente se levantan otros gobernantes que ya no amaron al pueblo, entonces convirtieron al pueblo en esclavos. Y en esa condición de esclavos viene Dios y escucha el clamor del pueblo. Y Dios había cumplido la promesa de multiplicarlos. Y en condiciones desfavorables el pueblo crecía más, entonces tuvieron temor los egipcios y dijeron, esto le están haciendo muchos, y al ser muchos pueden rebelarse contra nosotros, y por eso los someten a esclavitud. Pero dice la Biblia que ellos se multiplicaban más. Entonces Dios dice, interviene Dios, ¿verdad? Escuchando el clamor de un hijo, su pueblo Israel, lo voy a sacar de ahí para darle la tierra que les he prometido. Y levanta a Moisés. Generaciones después levanta a Moisés. Y Moisés entonces llega a Egipto como un libertador. Estoy resumiendo muchos detalles de la historia de ellos porque obviamente no es el enfoque. Ahorita quiero llegar a un punto que es el que me importa, la herencia. Entonces Dios levanta a Moisés y lo usa para sacar a Israel de esclavitud en Egipto. Lo lleva por un proceso crítico, sí,
tuvieron crisis de relaciones de padre, hijo, padre, como muchas veces pasa. Dios con su pueblo con Dios, desobedeciendo, rebelándose, siendo indiferentes, desagradecidos con Dios, pero Dios con todo y todo, amándolos, extendiendo su misericordia, dándoles nuevas oportunidades. Al final vemos que Dios, después de Moisés, levanta a un sucesor que era Josué, y fue el líder que Dios usó para que a través de Josué Israel conquistara la tierra que Dios les había prometido. ¿Y cuál era esa tierra? Era la herencia que Dios les había dado, era la promesa de Dios. Noten, le he resumido en estos minutos la promesa que Dios le dio a Abraham de darle una nación, ¿verdad? Pero no solo le dio una nación, le dio una tierra para poseer, y es la tierra de Canaán, es la tierra de Israel que hasta hoy en día conocemos. Muchos se han peleado por esa tierra, sí, pero la Biblia dice que el Señor, ¿verdad? Es el cielo, la tierra, ¿verdad? Y su plenitud. Entonces Él da la tierra a quien Él quiera darla, hermano. Y Él estableció dársela a su pueblo Israel, pues se la concedió a Israel. Ahora bien, no todo se trataba solo de una promesa material. Había también una promesa espiritual, porque Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un plan espiritual de por medio. Esa simiente se estaba refiriendo a Jesús. Estaba hablando de Jesús y de su simiente, o sea, de esa descendencia de Abraham, ¿verdad? De ese linaje de Abraham, de esa descendencia, de ese pueblo que Dios escogió. Vino Jesús a este mundo, vino Jesús a esta tierra y vino a cumplir la misión de ser no el Josué que hizo que Israel entrara a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, sino que ahora viene Jesús como un libertador, al igual que Josué, pero trayendo una libertad espiritual, al cautiverio espiritual, al yugo de esclavitud que Faraón espiritual, o sea, Satanás, tenía subyugado al mundo entero. Y a través de Jesús entonces Dios comienza un plan, no comienza, le da continuidad a un plan de redención que desde antes de la fundación del mundo, revela la Biblia, Dios lo había ya dispuesto desde mucho antes. Entonces ahora todos los que creemos en el Hijo de Dios, todos los que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, entonces también nos convertimos en hijos de Dios. Y ahora hay una herencia. Imagínense qué lindo Dios manda a Jesús para salvarnos, para liberarnos, para redimirnos, pero no solo para eso, sino para hacernos de su familia. Y además de hacernos de su familia, darnos un nombre, darnos un apellido, darnos una identidad, además de darnos un lugar en su casa, nos da una herencia. Nos da una herencia. Y eso estaba estipulado desde el principio, desde antes. Y por eso dice aquí que nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero menciona que algo importante, dice: si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, todo hijo de Dios en esta vida va a tener padecimientos. Todo hijo de Dios en esta vida va a tener que vivir o atravesar crisis o circunstancias adversas. ¿Por qué? Por seguir a Jesús, por seguir a Dios. Pero dice la Biblia que si padecemos juntamente con Él, también con Él vamos a ser glorificados. Es decir, vamos a recibir la promesa y la herencia de una vida eterna. Y en la vida eterna, una herencia. Hay dos puntos ahorita que tengo en mi mente, los quiero ordenar de esta forma. Lo primero que quiero que veamos es esto, en estos dos puntos que les estoy mencionando. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice así la palabra del Señor: que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, ¿ayudan a qué? A bien. Aquí está hablando de todas las cosas. ¿Cómo así? Las cosas buenas como las cosas malas. Las experiencias agradables como las experiencias desagradables como las agradables, ¿verdad? Los sufrimientos, las crisis como las experiencias buenas de la vida. O sea, todo suma, todo suma, todo suma. Y todo es parte de un plan, todo es parte de un propósito. Dios ha hilado, Dios ha programado, Dios ha diseñado para que diferentes sucesos, buenos y malos, se presenten en nuestra vida, pero es todo parte de un plan. Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, está hablando de sus hijos,
Porque les soy honesto, ¿quiénes somos los que amamos a Dios? ¿El mundo ama a Dios? No, porque si el mundo amara a Dios, no viviera de manera deliberada, ofendiendo a Dios de la manera en que lo hace. Y con eso no estoy tratando de comportarme como juez religioso o legalista, no. Pero hay una diferencia entre esforzarnos cada día para honrar y agradar a Dios a pesar de que no somos perfectos. Y usted que me escucha y ve este video, quiero que comprenda eso. Hay una diferencia entre esforzarnos cada día por agradar a Dios a pesar de que no somos perfectos, a vivir una vida deliberada, sin importar lo que Dios piensa, sin importar lo que Dios siente, sin importar lo que Dios quiere. Es decir, cuando alguien ama a Dios, lo ama porque lo ha conocido. Cuando alguien ama a Dios, lo ama porque se ha convertido en su hijo. En otras palabras, somos nosotros los hijos de Dios que lo amamos. Y por eso dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, es decir, sus hijos, cada uno de nosotros, todas las cosas ayudan ¿a qué? A bien. Y luego dice, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. No, que hay un propósito y hay un llamamiento de por medio. Luego dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, mire qué poderoso esto, a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios, este es el propósito del Padre. Llamarnos primero a través de Jesús al arrepentimiento de nuestros pecados para convertirnos en hijos. Pero luego comienza un proceso, como yo se lo he venido diciendo, por eso la serie se titula Hijos de Dios, ¿verdad? Yo se lo he venido diciendo desde hace 3 domingos, por eso es el nombre de esta serie. Nacemos de nuevo, pero comienza un proceso de madurez, un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso de cambio en nosotros. Y todo proceso tiene un final, ¿sí o no? ¿Sí? Todo proceso, así como tiene un inicio, tiene un final. ¿Y cuál es el final de este proceso de madurez y crecimiento? Parecernos a Jesús tal como Él es. Pero eso no lo vamos a lograr de un día para otro. Por eso todos los días necesitamos esforzarnos para ser guiados por el Espíritu Santo, porque en la medida que nosotros permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, nos parecemos más a Jesús. Por eso dice aquí la palabra, porque al que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Está hablando de una imagen, un diseño. ¿De quién? De su Hijo. Pero está hablando de un diseño de carácter. El carácter, lo que le decía al principio. El legado que Dios nos ha dado en esta tierra no solo ha sido un legado de bendición, no solo ha sido un legado de promesas materiales, sino que hay un legado o una herencia que tiene que ver con el carácter. ¿Cómo heredamos el carácter de Dios? ¿Cómo lo heredamos? ¿Cómo lo heredamos? Bueno, cuando nacemos del Espíritu, entonces el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir con nosotros. El Espíritu Santo viene a habitar con nosotros. Esa es la promesa. Es la promesa más grande que el pueblo pudo haber recibido. ¿Verdad? Entonces esa promesa, aquí en la tierra, el apóstol Pablo posteriormente habla también en Gálatas y en otras cartas, que es esa garantía. Hay una garantía de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¿Cuál es esa garantía? De que un día vamos a ir al cielo, de que vamos a ser salvos, de que un día vamos a tener una herencia en el cielo. El Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios todos los días. Mire, seamos honestos. Si el Espíritu Santo no caminara con nosotros, ya todos nosotros nos hubiéramos desanimado. Ya todos nosotros nos hubiera ganado la moral el diablo fácilmente. ¿Sí o no? Porque, o sea, ¿qué es lo primero que surge en nosotros cuando fallamos en algo? Desánimo. ¿Qué es lo primero que surge en nosotros cuando vemos oposición en la vida? Desánimo. Nos deprimimos, perdemos la fe, perdemos la esperanza. Pero ¿quién es el que está día con día con nosotros? Animándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, renovándonos, inyectándonos esa adrenalina espiritual para que nos impulse a seguir adelante. El Espíritu Santo. Entonces, por eso Él es esa zarra, esa garantía de que Dios está con nosotros. Por eso dice la Biblia, el Espíritu da testimonio. Todos los días viene el Espíritu Santo y nos recuerda, sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios, sos mío, me perteneces.
Cuando nos queremos salir del camino de Dios, de su voluntad, de sus planes por diferentes razones, porque el diablo a veces nos quiere dar sopa de pito, ¿verdad? Sopa de pito, para los que ven este video en cualquier otra parte de El Salvador, es un dicho que usamos en nuestra cultura para referirse que el diablo nos quiere engañar con sus mentiras. Eso significa sopa de pito. Nos quiere dar labia, decimos, ¿verdad? Entonces viene y quiere entorpecernos, dormirnos, atontarnos con sus mentiras, con sus engaños. ¿Qué ocurre? Bueno, viene el Espíritu Santo a advertirnos, ¿verdad? A hacernos entender. Veíamos la tentación de Jesús hace 2 domingos, cómo el diablo sutilmente llegó a tentar. Entonces mi hermano, mire, la garantía, la promesa del Espíritu Santo es lo más glorioso que podemos tener en esa tierra, porque es caminando Dios con nosotros. Y no solo es caminando Dios con nosotros, sino que es esa herencia del carácter. Es decir, el Espíritu Santo es el que produce el carácter de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce esa transformación en nuestro interior, en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo, por eso dice, los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Esa guianza está hablando de un carácter, está hablando de una conducta, está hablando de un comportamiento. Dice la psicología que el carácter es la suma de los hábitos. Todos nosotros crecemos y aprendemos cosas buenas y a veces cosas malas en la vida. A veces se nos pegan más quizás las cosas buenas, bendito Dios por eso, porque también nuestros padres nos instruyeron por un buen camino. Pero a veces inevitablemente se nos pegan cosas malas. Malos hábitos. Todos nosotros en algún momento adquirimos malos hábitos. O quizás existan casos donde hemos crecido y se nos pegaron más los malos hábitos que los buenos hábitos, quizás. Entonces al final, nuestro carácter es nuestro comportamiento, es lo que somos, es nuestra identidad. Es interesante cuando en la Biblia aparece la palabra carácter, por ejemplo. En el griego original está hablando de la misma raíz etimológica que se utiliza para referirse a la palabra marca. Es interesante, fíjense. En el griego original, carácter es la misma raíz etimológica que se utiliza para marca. En nuestro contexto, en el castellano. Y usted sabe lo que es una marca, ¿verdad? En marketing, ¿qué es una marca? En mercadeo, ¿qué es una marca? ¿Qué representa una marca? Representa un producto, representa una empresa, representa un servicio. ¿Qué representa PC Web? Una empresa, un rubro, ¿verdad? Un servicio. Y dependiendo la calidad del producto, la calidad del servicio que se dé, ese es el prestigio que tiene ante la sociedad. Hay marcas que son reconocidas, ¿por qué? Por su calidad, por su buen servicio, por su excelente servicio. Y yo sé que es en este caso esta empresa. Pero así como hay buenas marcas, hay marcas que son no famosas por ser buenas, sino por ser malas. Marcas de carro, marcas de moto, marcas de computadoras, marcas de ropa, marcas de zapatos, marcas de accesorios, marcas de make-up, de maquillaje, marcas de todo es marca hoy. Todo es marca, ¿verdad? Todo. Y las marcas tienen sus logos que los identifican, los representan. Entonces, la marca habla del carácter de una empresa o de una institución o de una organización. Lo mismo como personas. Si somos hijos de Dios, dice la Biblia, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Lo que está diciendo es, si tenés al Espíritu Santo en tu vida, tenés la marca del cielo en tu vida. Pero no solo la marca del cielo, sino que esa marca se proyecta a través de tus actitudes, se proyecta a través de tus acciones, se proyecta en tu trato hacia otros. La paciencia, la amabilidad, la humildad, el respeto, el amor, la mansedumbre, etc. Todos aquellos frutos, virtudes y atributos que el Espíritu Santo produce en nosotros. No, pero nosotros por naturaleza sabemos cómo somos, hermanos. Mire, somos orgullosos, hablo por mí, somos prepotentes, somos soberbios, somos altivos, somos egoístas, somos envidiosos, somos... la lista sigue. Pero el Espíritu Santo viene y comienza a transformar nuestro carácter. Y ese carácter que nos, de alguna manera, identificaba con el mundo,
viene Dios a través del Espíritu Santo y transforma, nos da la herencia de su Espíritu, la promesa del Espíritu, y comienza a transformar nuestro carácter, como lo estábamos leyendo aquí, conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso lo leíamos aquí, miren. Dice que en el versículo 29 de Romanos 8 dice: porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a quién? A la imagen, o sea, a la marca de Jesús. Yo puedo andar en una camisa con un logo y una marca que diga I love Jesus, ¿verdad? O el Señor Jesús es mi Salvador, y de alguna manera proyectar que la gente vea, hey, soy cristiano. No tengo nada en contra de eso. Es más, yo admiro la valentía que mucha gente tiene para hacer eso públicamente. Yo admiro la valentía que un cristiano tiene para andar su Biblia en la mano y públicamente subirse a un bus, andar en cualquier lugar y no avergonzarse que en la Biblia. Yo admiro esa valentía. Aproximadamente 2 años yo estudié en una universidad que era secular, donde existían un par de catedráticos ateos incluso, y sabe, yo en mi mochila de cuadernos jamás, nunca dejé la Biblia, siempre la tuve, mi Biblia en físico. Y es admirable ese tipo de actitudes y acciones. Pero yo creo que más que identificarnos con lo que proyectamos externamente, lo que más tiene que hablar de nosotros son nuestros frutos, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Lo estamos leyendo aquí. Dice: porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos, es decir, que fuesen hechos. Estamos en un proceso de formación, todos nosotros. Por eso yo le digo, yo no estoy criticando, juzgando la gente que se identifica con prendas de vestir que lleven logos o frases cristianas. Para nada, por el contrario, los felicito que hagan ese tipo de cosas. Y si en algún momento alguno de esos hermanos, póngale en un bupe peleando o discutiendo y comete un error público, y porque anda una camisa que lo identifica con la calcamonía, con el logo de la iglesia donde se congrega, y comienza la gente es cruel, ¿verdad? Comienza a juzgarlo por eso. Bueno, mi hermano, o sea, debemos entender que todos estamos en un proceso. Por eso dice aquí, dice la palabra claramente: también los predestinó para que fuesen hechos. Hechos del verbo hacer. Algo que se produce, algo que se hace, algo que se fabrica. El carácter de nosotros como hijos de Dios es algo que se fabrica, mi hermano. Es algo que se procesa. Es algo que todos los días el Espíritu Santo está trabajando en eso. Y esa es la herencia que tenemos de parte de Dios. Mire, porque qué poderoso es el Espíritu Santo. Es la promesa más grande que tenemos de Dios aquí en la tierra. Porque es lo que produce en nosotros que cada día, conforme Él nos guíe y obedecemos su voz, escuchamos su voz y obedecemos su voz y damos pasos en obediencia a lo que Él nos dice, entonces se forma en nosotros el carácter. ¿De quién? De Cristo. Como dice aquí, ¿verdad? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo se lo decía la vez pasada, cuando un niño está pequeño, siempre la tendencia es imitar, si tiene hermanos, a su hermano mayor. Y es el deseo de Dios. La gente dice: pero yo nunca he visto a Dios, entonces ¿cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, envió a su Hijo Jesús. Y Jesús nos vino a modelar un estilo de vida. Una vida llena de amor, de integridad, de verdad, de santidad, de servicio, etcétera. Su carácter, su marca. Jesús, imagínense, tuvo que ser importado del cielo, porque ningún humano en esta tierra tenía las condiciones que se requerían para ofrecer un sacrificio perfecto por los pecados del hombre. Por eso, por obra del Espíritu Santo, fue concebido en el vientre de la Virgen María.
una mujer santa, una mujer pues supuestamente íntegra, una mujer que halló gracia delante de Dios y por eso Dios la escogió. Imagínense que yo me pongo a pensar, qué responsabilidad para esa mamá, ¿verdad, Karen? Piensen en eso, haberse convertido en la madre de Jesús. Usted que me ve en el video, piense, si es mamá, qué responsabilidad más seria y más grande. O sea, era el Hijo de Dios. Y se imagina María y José la responsabilidad que sentían sobre sus hombros, de cuidarlo, de instruirlo, conforme a la ley, conforme a los principios del pueblo judío. Ahora bien, vemos entonces, mi hermano, que esa es una obra y es un proceso que dura, ¿cuándo? Toda la vida. Toda la vida. Y todos los días nosotros necesitamos escuchar al Espíritu Santo diciéndonos, no te desanimes, ¿verdad? No te rindas, porque a veces dan ganas. Seamos honestos, a veces dan ganas. Algo que le voy a decir hoy: usted no es un hijo de Dios por lo que otros piensen, digan o sientan acerca de usted. Eso es grave. Hay una sola opinión que a usted debe importarle y que a mí debe importarme, y que a todos nosotros debe importarnos, y es lo que Dios dice y piensa y siente acerca de nosotros. Amén. Mucha gente puede venir a juzgar y criticar. La gente es así, se enfoca en lo malo, lo critica y lo señala y no valora lo bueno. Por naturaleza la gente es así, todos somos así. Y a veces cuando usted se topa con gente que critica, juzga, que hasta condena muchas veces nuestros defectos y errores, el desánimo puede venir a sus vidas. Tenga presente esto: el diablo es astuto y el diablo sabe que si lo desanima, usted está perdiendo la herencia que Dios tiene para su vida, porque lo hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Imagínense que la promesa de la tierra de Canaán era para la generación de Moisés, pero no fue la generación de Moisés la que la poseyó, fueron los hijos de ellos, la generación de Josué. Y qué triste ver esa historia. Dios cumplió la promesa, sí, pero tardó más tiempo del que tenía que haber tardado. ¿Por qué razón? Porque permitieron que su corazón se minara con las actitudes tóxicas que existen en el contexto, en el medio social en el que vivimos. Cuidemos nuestros corazones. Y se lo voy a reafirmar una vez más: que no le importe lo que personas ajenas digan sobre usted, sobre su identidad. Lo único que usted tiene que importarle es lo que el Espíritu Santo diga sobre usted. Y por eso dice la palabra del Señor, lo digo por tercera vez en este mensaje: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Esa es la herencia más grande que hemos recibido. El carácter de Dios, la promesa del Espíritu Santo, el hecho de saber que día con día somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y nada tiene que desanimarlo. Quizás en el camino vamos a cometer errores, vamos a tropezar muchas veces, pero no por eso se rinda. No por eso se rinda. De cada error aprendemos, cada tropiezo nos hace madurar. Note, de cada falta que cometamos aprendemos lecciones, y cuando aprendemos crecemos. Cuando aprendemos maduramos, y de esa forma nuestro carácter, o sea, nuestra barca del cielo crece. Entonces de repente la gente puede ver en nosotros que vivimos crisis, pero la gente observa cómo salimos adelante en una crisis, cómo resolvimos una crisis, cómo resolvimos un conflicto. Hablábamos de eso hace unos días, ¿verdad, Rolando? Cómo resolver una crisis. Y uno entiende las crisis que personalmente vivimos, Dios hasta cierto punto las permitió, porque más adelante son las mismas crisis que Dios usa para transmitir esperanza a otros que en el futuro van a estar viviendo lo mismo que quizás nosotros vivimos en el pasado. Es lo más seguro, hermano. Es lo más seguro. Lo importante aquí es que somos una familia en la fe, nos tenemos unos a otros para animarnos, para apoyarnos, ¿verdad?
para motivarnos a seguir en este proceso de búsqueda. Vamos a dejar en continuación este mensaje, porque es un mensaje poderosísimo, es un mensaje bastante amplio, ya se dio cuenta. Recuerden que es mi herencia en Dios, bajo la serie Hijos de Dios. Quiero agradecerle por haberse conectado a esta señal, a esta retransmisión, y no dudo que este mensaje ha sido de bendición para su vida, y lo quiero invitar para que en la próxima conexión de igual forma siga pendiente de esta transmisión para darle culminación a la segunda parte de este mensaje. Recibe un fuerte abrazo, muchas bendiciones.